La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser, La Hora Extra. Con Raquel García. People buy views, I know it's old news, but also bad news for everybody. People buy views, I know it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know why Jews, we don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views, don't turn on my views and watch your back. Vivimos rodeados de fantasmas, los propios y los ajenos, los personales y los sociales, el dolor, el sufrimiento, la muerte, el paso del tiempo. Mariana Enríquez nos adentra en su personal universo gótico con su último recopilatorio de relatos, un lugar soleado para gente sombría, que publica Anagrama. A través del humor y la levedad que permiten el género de terror, la escritora argentina nos cautiva hablándonos de identidad, de enfermedad mental y de política a través de lo cotidiano. Mariana Enríquez, bienvenida a La Hora Extra. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, estamos encantadas de volver a tenerte en el programa. El otro día comentaba con una compañera la foto de los carteles que están anunciando tu gira por España, como la gira de conciertos de una rockstar. No sé si te sientes abrumada con todo lo que está pasando. No, pero sí estoy sorprendida porque en general no es algo que le pase a los escritores y mucho menos a escritores digamos que no tienen una intención marcadamente popular. Mis cuentos siguen siendo bastante raros, bastante oscuros. A mí me encanta la ficción popular, pero lo que digo es que no soy J.K. Rowling, quiero decir, tampoco el fenómeno es ese, pero hay un entusiasmo que yo no llego a entender. Estás presentando tu último libro, Mariana, Un lugar soleado para gente sombría, con Anagrama. Es tu tercer recopilatorio de cuentos de terror. Sí. Son 12 relatos llenos de fantasmas. ¿Cuáles son tus fantasmas, Mariana? Bueno, mis fantasmas están los que son, yo creo, los fantasmas personales y los fantasmas sociales, de alguna manera. La Argentina es un gran fantasma, porque es la repetición infinita de la crisis, de los problemas, etcétera, etcétera. Se vuelve fantasmal en un punto, como que se pierde noción de la realidad por la extensión de eso. Y al mismo tiempo mi sensación siempre es como que Argentina siempre tiene mucha prensa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un presidente muy llamativo, un papa, Messi, pero al mismo tiempo nadie entiende lo que está pasando ahí. Es como que aparecen estos fenómenos y después tratar de explicarle a la gente cómo se vive con una inflación así durante 45 años y nadie lo puede entender. Entonces ahí hay algo fantasmal en la repetición, ¿no? Y los fantasmas personales van cambiando, ¿no? A esta edad es mucho nada. Hay muchos fantasmas que tienen que ver con el cambio del cuerpo a esta edad, los 50 años, cómo va, nada. Yo elegí el epígrafe que abre el libro, es un verso de un poema de Adélia Prado, que es una gran poeta brasilera, que dice: hoy sufrí 3 tipos de miedo acentuados por un hecho, ya no soy joven. Y no es que tenga miedo a no ser joven, quiero decir, pero es como un momento de la vida donde la juventud se te empieza a volver un fantasma también, ¿no? Hay otras Marianas en el pasado que ya no son yo. Pero yo no sé si cuando llegamos a cierta edad, Mariana, es lo que más miedo nos da, hacernos viejas. Sí, claro. Y creo que es muy duro de enfrentarlo, de decirlo también, porque al mismo tiempo es un privilegio hacerse vieja, o sea, quiere decir que uno tuvo un cuerpo que estuvo sano mucho tiempo, que vivió mucho, que con suerte vivió bien, que ser viejo es una cosa inevitable, no es una cosa que uno puede evitar, entonces no tiene nada que ver con un fracaso, sino más bien con un triunfo, y dar vuelta todas esas concepciones que yo creo que tienen que ver con la cultura, digamos, es bien difícil. Escribes en el libro: todo en el cuerpo es un proceso. No sé cómo estás viviendo tú ese proceso, tu propia metamorfosis. Mal, como todo el mundo. Pero ayer en la firma una mujer se me acercó y me dijo: pensalo mejor porque yo lo estoy viviendo con mucha paz.
Yo se lo agradecí, a mí no me pasa lo mismo. Pero sí me interesa que se abra como el diálogo un poco de el cuerpo de las mujeres y lo que les pasa. Y en los varones también, o sea, esta etapa de la vida, que es una etapa de la vida donde ya de alguna manera no sos útil, es muy difícil conseguir un trabajo, es muy difícil reanudar un montón de cosas, es muy difícil que te den un crédito hipotecario, o sea, es como que todo te está diciendo, o sea, el mundo capitalista te está diciendo, bueno, ya estás, todavía no, pero estás muy cerca del momento en que ya tenés fecha de vencimiento. Entonces, todavía yo no siento eso, pero sentís la aproximación de eso. Y es muy raro y es muy triste porque es un mundo armado para que ese momento, que debería ser un momento de jubilación, tiene que ver con el jubileo, ¿no? Y a mí me falta todavía, ¿eh? Lo que pasa es que es la primera vez en mi vida que lo veo, porque yo viví hasta durante mucho tiempo pensando inclusive que nunca iba a ser adulta por el tipo de vida salvaje que llevaba. Entonces, es un momento que debería ser muy grato y sin embargo es un momento que te llena de ansiedad. Pero no solamente por el estado del cuerpo, sino por el estado de las finanzas, digamos, y de cómo te van a ver los demás, y del abandono, y del desamparo, y de tu vulnerabilidad, como cuando uno es chico. Entonces, insisto, a los 50 yo no voy a decir que eso me está pasando, pero lo vislumbro y es un miedo a futuro. ¿Sí? El paso del tiempo es uno de los temas que tratas en tus cuentos, aparte de otros muchos que ahora vamos a tocar, pero no sé si el terror te permite hablar de estos temas o entrar en estos temas de una determinada forma que otros géneros no te permitiría. Sí, a mí desde el puro realismo o la autoficción, la verdad es que no me interesa tanto, porque me parece que el terror tiene algo un poco más universal. O sea, puedo contar una historia, esa historia la puede leer un montón de gente, interpretar diferentes cosas, un poco como las canciones, ¿no? Que hay canciones que uno las escucha y dice, yo siento que esta canción es para mí, por ahí el autor no tiene ninguna intención, pero yo no quiero imponer un relato o un significado a nada, sino que cada cual pueda ponerle ese relato su propia experiencia. Y el terror lo que tiene es que además tiene el porcentaje de entretenimiento y humor que hace que todas estas cuestiones se puedan también pensar con algo que merecen, que es un poco de levedad, que no es una cosa absolutamente solemne, porque finalmente los miedos son algo cotidiano con lo que tenemos que lidiar, son algo que pasa, y tampoco puede ser que cada cosa que uno le da miedo o que le da ansiedad o angustia enfrentar sea un drama que es el fin del mundo, ¿no? Tiene que ser algo que se atraviesa, y para eso ayuda el entretenimiento que da el terror y el humor, que está un poco implícito en el terror por la exageración. En ese juego que estableces entre realidad y ficción, como decía antes, tocas muchos temas, el irremediable paso del tiempo. También hablas en distintos momentos y de distintas formas de la enfermedad mental, siempre tratada desde la dignidad de los personajes que la sufren. ¿Por qué es tan difícil que la enfermedad mental deje de ser un estigma? No, es una cosa que a mí siempre me sorprendió muchísimo el que deje de ser un estigma, y me preocupa muchísimo la imposibilidad nuestra. Eso además lo viví yo, ¿no? Lo vivo en muchos casos, de qué difícil es aceptar con normalidad que el otro te diga, tengo este trastorno, estoy pasando un periodo depresivo. Es como si fuese algo contagioso en muchos casos, e incluso con cosas más graves, ¿no? Con las adicciones, etcétera. Yo creo que lo que cuesta mucho es que como no se ve, cuesta mucho entenderlo como enfermedad, y finalmente la normalización de la vida hace que piense que esa persona está teniendo un capricho o que por ese propio problema no puede funcionar. Con tonterías me pasa, para no entrar en cosas muy personales, pero ir a un lugar y decir, que me sirven un vino y decir, no tomo alcohol. Y te preguntan por qué. Bueno, es una pregunta muy personal, ¿por qué? Entonces yo puedo decir, porque no tengo ganas, porque me hace mal y qué sé yo, puedo decir la verdad, que tuve problemas con excesos, entonces me cuido de tomar alcohol. Pero la gente no tiene por qué preguntar eso. O sea, esto es es una sustancia adictiva que si no la quiero probar, no la pruebo, ¿verdad? O sea, es como... Y entonces hay algo ahí, después cuando decís no tomo porque tomé mucho, todo el mundo se queda un poco quieto, como... Es una exalcohólica. Entonces piensan que yo voy a contar mi drama y las cosas que hice. Dejé a mi hijo abandonado en una plaza para ir a buscar vodka, cosa que jamás me pasó. O sea, lo máximo que hice fue tratar de bailar una jota aragonesa arriba de una mesa. Pero quiero decir, cada cual maneja sus
adicciones y sus excesos como puede, y nadie tiene, primero, derecho a preguntarte, y segundo, derecho a asustarse por eso cuando vos estás solamente diciendo que no a algo. Entonces, a mí me gusta escribir sobre eso porque me parece que es algo de lo que se tiene que hablar, porque una persona con un trastorno mental no tiene por qué no estar absolutamente integrada en cualquier lugar de la vida, porque además ahora hay fármacos para manejar todo. Es como los fármacos psiquiátricos son como las cremas, o sea, sí. es como te aparece el ácido hialurónico y te das la piel bárbara. Y ahora aparece un nuevo antidepresivo que no te hace retener líquidos, que podés dormir bien, digamos, todo va cambiando, que ya podés disfrutar del sexo igual, ¿viste? Todas estas cosas que antes, bueno, todo va cambiando, es un mercado. Antes hablábamos de la mujer y cómo parece que el paso del tiempo solo nos afecta a nosotras. Es verdad que la mujer siempre está en el centro de tu obra. También es muy interesante cómo abordas en el libro, por ejemplo, en el cuento Los pájaros de la noche, la relación histórica entre mujer y castigo. Sí. ¿Nuestros destinos siguen siendo peores que los de los hombres? Yo creo que peores no, porque creo que hay muchos, y que también depende de las sociedades, ¿no? O sea, de qué esté atravesando una sociedad. Si pensás en sociedades donde religiosamente, por ejemplo, la mujer está en un determinado lugar y recibe castigos desproporcionados incluso por ser infiel a su marido, y todo eso se mezcla con una especie de relativismo cultural que a veces impulsa el feminismo y que a mí me pone nerviosa decir, bueno, vamos a respetar esto. Bueno, no, a ver. Entonces ahí hay como un montón de cuestiones. Yo creo que no, pero lo que sí pasa es que con respecto a estas cosas que han hecho durante mucho tiempo a la mujer sentirse mal, hubo un silencio, como una especie de decir, bueno, esto lo tenés que aceptar. Lo tenés que aceptar porque el hombre es el que caza, porque el hombre es el que va a la guerra, porque el hombre es el que, yo no estoy sacando en absoluto la complejidad que tiene también la masculinidad, y la masculinidad puesta en abismo, como está ahora con respecto a todo, que también debe ser algo bastante complicado. Pero yo no soy hombre. Entonces lo que me pasa a mí es lo que puedo contar, digamos, ¿no? Y me parece que lo que hay es como un silencio, o sea, una obligación también social de que tenés que aguantar. Por eso creo que en el cuento también aparecen muchas relaciones filiales y muchos secretos de familia y secretos del deseo, como la mujer no puede, o sea, no es lo mismo, quiero decir. Ayer estaba, por una tontería, estaba en el tren como estoy de gira, y el chico que estaba delante mío le estaba mandando, una amiga, espero, algunas fotos muy osadas. Y él las estaba mirando, las vi yo cuando volví del baño. Yo no haría lo mismo con las fotos pero no por pudor y no voy a mostrar, no sé, los genitales que me mandan, sino porque yo misma estoy sancionada para hacer eso, y él no. Él tiene ese... uno puede decir, pero qué ¿no? Te hubieras ido a verlo a otro lado, o después te lo hubieras aguantado, pero en todo caso es un chiste, y con una mujer no es un chiste. Entonces hay algo, digamos, hay una diferencia ahí que lo que tiene que ver es con limitaciones sutiles, pero que hacen que te sientas muy, muy encorsetada. Y que no terminamos de quitarnos. No, pero una misma, quiero decir, ese es el trabajo más difícil, como estamos hablando con el trabajo del paso del tiempo. O sea, el paso del tiempo más difícil es ese. No es tanto el de afuera, sino el propio. O sea, es como cuando te dicen que hay que reconciliarse con el climaterio. Vos te tenés que reconciliar primero, porque teóricamente yo estoy reconciliada, por supuesto. Teóricamente yo también digo, sí, las arrugas son las marcas de la vida, es todo muy lindo, como todo muy... de Hallmark, ¿no? Y está muy bien, pero después te miras el cuello y te ves una arruga y te vas a llorar al baño. Entonces hay como una gran diferencia, y a mí me interesa que eso sea visible, y que sea visible entre mujeres. O sea, que podamos hablar de esto sin la sanción de las otras mujeres que te digan, no te tiene que importar tu apariencia. Bueno, pero me importa, entonces ¿qué hago? ¿Soy una mala feminista? ¿Soy una mujer? ¿Cómo? O sea, tenemos que lidiar con las diferentes tipos de mujeres que somos. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Toda la entrevista está en nuestra web y en Ser Podcast.
La hora extra. Sobre el cuerpo y la maternidad nos habla la escritora italiana Ada D'Adamo en el relato autobiográfico Como de aire. Último premio Strega a título póstumo, la novela de D'Adamo nos interpela de manera cortante a través de su propia experiencia como enferma terminal de cáncer y la relación con su hija con una gravísima discapacidad. El libro, que ahora publica Lumen en castellano, es su historia, la historia de una madre y de una hija. Nos lo cuenta la corresponsal de la SER en Roma, Marina García. La escritora italiana Ada D'Adamo supo solo en sus últimas horas de vida que había sido seleccionada entre los finalistas al premio literario más prestigioso en Italia, el Strega. Pocos meses después, cuando ya no estaba para celebrarlo, lo ganó. Con 185 voti, la 77esima edizione, Ada D'Adamo, Come d'aria. La enfermedad, un cáncer arrasador, le robó la posibilidad de subir a ese palco a recoger su premio por una obra que ha conquistado aquí a la crítica y al público. Como de aire, que ahora llega a España editado por Penguin Random House, fue rechazado hasta en 10 ocasiones hasta que una pequeña editorial romana se dio cuenta que tenía entre sus manos 160 páginas que escondían un diamante en bruto. Una historia real de dolor, de enfermedad, de cuerpos y superación, de rabia y de unión, la historia de una madre y de su hija, que Ada se atrevió a escribir cuando sabía que sus fuerzas se acababan para afrontar la dureza de contar su propia historia, que es sobre todo una batalla. En este libro, la autora le habla a su hija, Daria, nacida con una grave discapacidad debido a un error médico que le robó el diagnóstico durante el embarazo. Ada relata desde el momento en el que, aún inundada del amor irrefrenable que llega horas después de dar a luz, supo que todo lo que creía que estaba bien se acababa de desvanecer. Ella misma lo explicaba así en una presentación del libro pocos meses antes de morir. Me veía a mí misma desde fuera de mi cuerpo. Era intolerable vivir lo que me estaba tocando vivir. Con gran naturalidad, como si fuese una catarsis, relata lo que llegó después de aquel diagnóstico: las noches en blanco, el abandono de los médicos, los gritos de dolor de su hija, el aprendizaje constante, una vida borrada por una enfermedad que se había llevado todo por delante. Una vida, además, de lucha contra un sistema que te pone trabas, contra la burocracia y las miradas ajenas, tantas veces de compasión y de pena. Un libro donde Ada se concede el privilegio de debatir además sobre el aborto, la maternidad forzada, donde se permite sin prejuicios pensar qué hubiese hecho si hubiese sabido aún embarazada el destino de su hija. Y es también el relato de una enfermedad en primera persona, cuando Ada, tras una vida de cuidados, entiende que tiene que ser cuidada ella misma y siente miedo. Sobre el diagnóstico, había relatado en una entrevista, no estaba su nombre, ahora estaba el mío. Y pensé que eso nos iba a alejar. Tener que ocuparme de mí me habría alejado de ella, de la atención y del tiempo que le dedicaba. El diagnóstico de una metástasis que le robó los cuidados a su hija y la agilidad de un cuerpo apasionado por la danza, su verdadero gran amor. Un diagnóstico que quedó reflejado en este libro doloroso, necesario y, aunque parezca contradictorio, lleno de vida. Aquella noche de agosto, cuando pronunciaron su nombre, su marido salió al escenario para recoger el Strega y dijo, conciso: Inesperado y meritado, gracias. Inesperado y merecidísimo. Y además, generoso, porque este libro es la herencia sentimental de alguien tan valiente como para contar su propia historia. La enfermedad, el dolor y el sufrimiento también han acompañado en este último año a la escritora estadounidense Siri Husbeth, que acaba de pasar por España para recoger el premio Open Band de literatura by Vanity Fair a la trayectoria literaria. Fue el año pasado, en 2023, cuando anunciaba en redes sociales que su marido, Paul Auster, estaba enfermo y que desde hacía meses vivían en un lugar llamado Cancerland. Superados los peores momentos del tratamiento, preguntamos a Husbeth por su momento vital, en el que también ha sido abuela a punto de llegar a los 70. En el último año es algo que me ha interesado mucho. A mi marido le diagnosticaron cáncer en enero del año pasado y ha sido una temporada muy difícil. Sin embargo, ha seguido existiendo la dinámica de la vida. Vivir con alguien que padece una enfermedad potencialmente letal es algo que te cambia la vida, pero no colorea absolutamente todo. Mi madre falleció en 2019 y cuando cumplió 80 y muchos años me dijo que hacerse mayor era una maravilla. Te entiendes a ti mismo mucho más, puedes pensar mejor, eres más libre. El único problema es que tu cuerpo se desmorona.
La frase Carpe Diem seguro que la conocen. Creo que hoy estoy viviendo mucho más en el presente como nunca antes lo había experimentado. Quedamos noqueados aquel año de descanso y relajación con el que descubrimos a la escritora estadounidense Ottessa Moshfegh, un relato despiadado sobre la falta de ganas de vivir que la encumbraron a lo más alto de las letras norteamericanas. Varios años después podemos leer en español su novela debut, McClue, en Alfaguara. Salvaje e implacable, Moshfegh nos lleva hasta el siglo XIX para adentrarse en la conciencia y en la sexualidad de un marinero rudo y borracho que quizá ha cometido un asesinato. Con ella ha charlado Pepa Blanes. La conocimos internacionalmente con Mi año de descanso y relajación, un ácido libro sobre la búsqueda del sentido de la vida que a España trajo Alfaguara en plena pandemia. Es extraño lo que pasó con este libro. Fue más popular después de su publicación, no inmediatamente, sino en la pandemia, porque todos podían identificarse de una manera diferente con la historia. No era algo que hubiera predicho. Conectó con una generación más joven de lectores y lectoras. Mucha gente se me acercaba y me decía que había leído el libro cuando más lo necesitaba. Eso es fantástico. Creo que emocionó de una manera muy particular en un momento en el que todos estábamos asustados. Es un honor que haya sido así. Tanto en esa novela como en el resto de sus libros, sus personajes son marginales, hombres y mujeres con una belleza oscura, a veces retorcida, que aparecen en distintos lugares de un país, que como sus ciudadanos es capaz de lo peor y lo mejor. Para ellos y para ellas, el alcohol es un alivio y una maldición. El alcoholismo y la adicción en general son actuales. Hay una epidemia increíble ahora mismo, pero viene sucediendo desde hace años. Es difícil escribir sobre ello porque yo no sé cómo nacen y se hacen los adictos, no sé a quién culpar. El hecho de usarla en un personaje de ficción es para mí casi una necesidad y una motivación constante, porque eso hace que se defina cómo va a comportarse, qué malestar tiene. En McClue tenemos a un marinero alcohólico que es acusado de asesinato. No se acuerda de nada de lo ocurrido. Está obsesionado con beber, un problema que desgraciadamente padecen millones de estadounidenses. Mientras está en tierra, se le acusa de asesinar a su compañero. Eran amigos y amantes, pero algo ocurrió. Y es en la oscuridad de la bodega de un barco donde cuenta la noche oscura del alma. No es solo la represión sexual, pero muchas veces las personas que tienen una relación poco saludable con el sexo acumulan furia interna. Lo hemos visto justo ahora en los incels, estos jóvenes que están furiosos con el mundo porque las mujeres deberían tener sexo con ellos todo el tiempo. El personaje está inspirado en un hecho real que la narradora cuenta en primera persona y logra así que el lector entre en su cabeza. Ahí vemos la historia de amor, de deseo, de amistad, no se sabe muy bien qué, que nos recuerda a esa tosquedad masculina de Brokeback Mountain, en lo que es un complejo retrato de la culpa y la redención, temas profundamente americanos. La hora extra. El 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro y nosotros queremos celebrarlo con la lucha por la vida de Pío Baroja, que de Larriaga llega al español. Aires de Bertolt Brecht, 10 actores, 100 personajes y una obra río, compleja, divertida y ritmo cinematográfico. Ramón Barea dirige e interpreta. Lo que hicimos es descubrir que dentro de Baroja había personajes, había tensión dramática, había historias y bueno, lo que tienen de bueno las novelas dialogadas es que tienen ya una parte hecha para ser convertidas en teatro. Tiene algo de homenaje, tiene algo de osadía, tiene algo de robarle el alma al impío Don Pío, pero tiene también un cariño y un reconocimiento. Hay cuadros que por sí mismos pueden hacer una colección, cuadros únicos e irrepetibles, como la obra invitada a la que el Museo del Prado acaba de abrir sus puertas, Bodegón con cidras, naranjas y rosa de Francisco de Zurbarán. Fechado en 1633, es una de las piezas maestras absolutas del bodegón universal, el único firmado por el pintor español, que solo ha podido verse en España una vez, hace casi 80 años, y que ahora vuelve gracias al préstamo de la estadounidense Norton Simon Foundation. Una composición llena de presencia, como explica Javier Portús, es el jefe de Departamento de Pintura Española del Prado. A esa presencia contribuye la iluminación de la obra. Los 3 grupos de elementos se disponen ante un fondo oscuro y es una luz lateral que viene de la izquierda la que rescata a esos elementos de las tinieblas y sirve a Francisco Zurbarán para describir de manera extraordinariamente precisa tanto sus texturas como sus volúmenes,
para dar a cada uno de esos elementos un peso específico. Por ejemplo, no es lo mismo la densidad de las cidras que la levedad de la rosa. Decía Eduardo Chillida que la escultura siempre debía dar la cara, estar atenta a lo que se movía alrededor de ella y que la hacía viva. Durante años su amigo personal, el fotógrafo Jesús Uriarte, se dedicó a captar todo aquello, a entender el proceso creativo de su obra, a acceder a lo más íntimo del artista. Ahora ese trabajo puede verse en la exposición Jesús Uriarte, Chillida Lanean, en el edificio Tabacalera de San Sebastián. Con él ha conversado Eva Monente. Se cuentan por decenas de miles las fotografías del archivo Chillida de Jesús Uriarte, aunque para la exposición se han seleccionado 170 teniendo en cuenta el espacio de la sala para mantener esa idea de la escala a la que tanta importancia daba el escultor. La relación entre Eduardo Chillida y Jesús Uriarte nació a comienzos de los 80 y para el fotógrafo supone un balón de oxígeno en la asfixiante Euskadi de aquellos años. Mi trabajo era prensa y en esa época de los años 80, que era bastante convulso aquí la situación en Euskadi política, trabajar con Eduardo era un relajo porque, primero estabas más o menos solo, trabajas con otro tipo de material, con otro tipo de máquinas, más tranquilo, y me gustaba lo que hacía Eduardo además. La relación se fue afianzando y pasó de ser estrictamente profesional a ser una relación de amistad durante los 20 años que trabajaron juntos, aunque siempre desde el respeto al artista y a su obra. Estar un tío ahí con una máquina a veces es un poco violento, entonces tienes que buscar el momento para estar haciendo fotos tranquilo, porque si él no está tranquilo, yo no estoy tranquilo. Yo si veía que la cosa no marchaba, yo no hacía fotos. Pero cuando la cosa iba bien, facilidades todas. Bueno, una vez en Chalecu hizo una pieza bastante grande que creo que es un monumento a Kusai, que pesaría 15 toneladas, 16, un disparate. Y había que hacerle fotos, pero yo la veía fatal, de luz, de posición, y ya me atreví a decirles que mira, la posición no está bien para hacer la foto, hay que darle la vuelta. Y dijo, ¿hay que darle la vuelta? No hay problema. Y al día siguiente aparece una grúa de estas grúas Alonso inmensa, él me da la vuelta a la pieza y yo estaba alucinado. Lo mismo sucedió con el elogio del horizonte de Gijón. Era como un caldero para echar el hormigón que volaba sobre el acantilado, ¿no? Y yo pensé, me subo ahí y hago una vista desde arriba con todo el acantilado y le propuse al jefe de obra, me dijo, imposible, estás loco ni hablar. Entonces fui donde Eduardo y dije, Eduardo, ¿qué te parece subir con ese cacharro con la grúa, que me suban y tal? Y dijo, es fantástico. Y dije, vale. Y dije, mientras preparo las máquinas, dile al jefe de obra que voy para allí. La mirada del fotógrafo desvela en esta exposición los procesos creativos y la personalidad de Eduardo Chillida. Está articulada en 4 secciones temáticas que se corresponden con 4 de los materiales con los que trabajó el artista: la tierra, el papel, el hormigón y el acero, el material de su obra emblemática, el peine del viento de San Sebastián. Una locura total, sí. Asumir ese riesgo de poner aquí, con el mar tan bestia, en septiembre, mareas vivas, unas piezas de ese peso encima de la roca desde el año 77 y que aguanten, hay que ser osado. Era un disparate, pero un disparate maravilloso. Son icónicas sus fotografías de los operarios trabajando en condiciones adversas a causa de las mareas y los golpes de mar. Chillida Lanean es una aportación valiosa al conocimiento de la figura del escultor, pero permite a su vez poner en valor el trabajo de un fotógrafo tenaz y respetuoso que supo acompañar a Eduardo Chillida desde la complicidad y la cercanía, pero como a él le gusta siempre añadir, sin molestar. Just in time, you found me just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed. My bridges all were crossed, nowhere to go. Now you're here, and I know where I'm going. No more doubt or fear. Found my way, click, 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 click. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha vuelto a estar al frente de la realización, y a todos los que nos escucháis al otro lado. Felices vacaciones. Adiós. La Hora Extra, con Raquel García. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER.
la radio.